Hola a todos, mi nombre es Alison Cortés Valdión y en esta ocasión les hablaré acerca de un artículo titulado Anquiloglosia parcial incompleta, reporte de un caso y revisión de la literatura. Introductoriamente hablaré de ciertos temas que abarca la anquiloglosia, empezando con la lengua. Esta es un poderoso órgano muscular con importante inervación sensorial y motora que le permite cumplir diversas funciones. La limitación en la movilidad de esta con frecuencia se debe a la presencia de un frenillo lingual corto, ancho o fibroso. Entonces, el frenillo lingual consiste en una banda fibrosa que une la lengua con el suelo de la boca o con el proceso alveolar. Los frenillos se pueden dividir dependiendo de los componentes predominantes en frenillo fibroso, el cual está compuesto de tejido conectivo y epitelial. Luego también tenemos al frenillo muscular, el cual puede estar constituido por fibras de los músculos geniogloso y genioideo. Y por último tenemos al frenillo mixto o fibromuscular, en el que se observan ambos componentes. En los casos de acortamiento extremo se produce anquiloglosia incompleta o completa, de modo que la porción libre de la lengua pierde su movilidad, siendo más evidente en el tercio anterior de la lengua, lo que origina en la mayoría de los casos dificultades en el lenguaje, con la imposibilidad de pronunciar determinados sonidos. Kotlow propone una clasificación de los tipos de anquiloglosia, en el que se considera clínicamente aceptable un rango normal de frenillo lingual mayor de 16 milímetros. Entonces la clasificación se va a dividir en clase 1, que es una ligera anquiloglosia, en donde el frenillo va a medir de 12 a 16 milímetros. La clase 2 sería una moderada anquiloglosia, donde el frenillo mide de 8 a 10 milímetros. La clase 3 sería una severa anquiloglosia, donde el frenillo mide de 3 a 7 milímetros. La clase 4 sería completa anquiloglosia, donde el frenillo mide menos de 3 milímetros. Con respecto a las manifestaciones clínicas, de acuerdo a su tamaño e inserción, o ambas, el frenillo puede ocasionar básicamente 5 problemas: anquiloglosia, diastema interincisal, resección parodental, afectación a los fonemas y desajustes de los aparatos ortodóncicos. Con respecto a la anquiloglosia, esta sería la restricción física del movimiento normal anterior de la lengua, y en los movimientos de protrusión la lengua adquiere una forma acorazonada. En este defecto, el frenillo lingual se encuentra adherido muy anterior a la punta de la lengua, alterando la fisiología mecánica de la misma, pudiendo también generar alteraciones anatómicas y funcionales en otras estructuras de la boca, además de favorecer e incrementar la prevalencia de maloclusión dental. Con respecto a las indicaciones quirúrgicas, la mayoría de autores coinciden en que se debe realizar en los casos de restricción de la movilidad lingual y en casos de alteraciones del labio. Pérez y López, tras analizar mediante un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo el diagnóstico y tratamiento de la anquiloglosia en niños de edades comprendidas entre los 5 y 11 años, establecieron las siguientes indicaciones para la práctica de la frenectomía lingual. Tenemos la interferencia de la funcionalidad de la lengua, que sería la dificultad en su movimiento, la fonación deficiente, las dislalias. Luego también tenemos el diastema entre los incisivos centrales inferiores, la irritación del frenillo lingual y ulceración, alteraciones periodontales y alteraciones de autoclisis. Con respecto al diagnóstico, es aconsejable que el odontopediatra conozca la secuencia normal del desarrollo del habla y del lenguaje en la infancia, así como los principales trastornos asociados. Por lo tanto, es importante previamente al examen elaborar una historia clínica completa con una anamnesis bien detallada, enfocada para que el niño pronuncie ciertas palabras y letras, especialmente la articulación de las letras L, R, T, D, N y la Z. Clínicamente debemos observar las características propias del frenillo sano, como la inserción, grosor, extensión, longitud y consistencia. La restricción en el movimiento normal de la lengua, causada por un frenillo lingual corto, se diagnostica cuando la lengua no puede contactar el paladar duro con la boca abierta
y cuando no puede protruirse más de 1 a 2 milímetros por fuera de los incisivos inferiores. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de frenillo lingual hipertrófico o corto puede ser conservador o quirúrgico. En el tratamiento conservador, el logopeda va a indicar una serie de ejercicios apropiados de articulación fonética, como la pronunciación de la R, C, S, sílabas trabadas como fla, fle, fli, que permiten obtener el elongamiento del frenillo lingual. Con respecto al tratamiento quirúrgico, va a depender de la identificación del problema, es decir, del frenillo corto, dentro de las cuales existen diferentes técnicas que son la escisión romboidal, la plastía en Z y la plastía en B o Y, las cuales tienen como objetivo el alargamiento, corte o reincisión del frenillo lingual. También está indicado la cirugía cuando el tratamiento recomendado por el logopeda no ha resuelto los defectos de pronunciación dislalia. Con respecto al pronóstico, el porcentaje de éxito del tratamiento quirúrgico es alto, siempre y cuando el paciente desarrolle un programa de ejercicios de articulación, como lo son el pronunciar cada una de las palabras como ratón, rana, guitarra, jarra, carrito y cigarrillo. También pronunciar los sonidos fla, fle, fli, flo, flu y pronunciar palabras con estos sonidos tan pronto como sea posible, debiéndose realizarse como mínimo durante 2 meses. Además, el paciente debe realizar inmediatamente tras la cirugía una serie de ejercicios determinados por el logopeda para remover hábitos orales correctos, de respiración nasal y sellado de labios que estimulan la posición normal de la lengua y el tono de la misma. Generalmente las complicaciones tras la cirugía son raras, aunque se puede presentar, como una lengua anudada, inflamación lingual, sangrado, infección, daño de las glándulas submandibulares, retracción del frenillo por fibrosis con la consecuente mayor limitación de la movilidad de la lengua y hematoma en piso de boca y su compromiso por su diseminación de vías aéreas superiores en situación extrema. Por lo que el objetivo de este estudio es el reporte de un caso de anquiloglosia incompleta en un paciente masculino de 5 años, 9 meses de edad, en el cual se realiza una descripción detallada del procedimiento quirúrgico y terapéutico para el tratamiento de la anquiloglosia. Entonces, el caso clínico de este paciente es que es un paciente masculino de 5 años y 9 meses de edad que acude a la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este paciente presentó caries de primer, segundo y tercer grado en diversos órganos dentarios temporales que requieren tratamiento conservador. Fue un paciente colaborador que responde favorablemente a las técnicas de manejo de conducta sencilla. Con respecto al análisis de la historia clínica odontopediátrica, este paciente muestra higiene oral deficiente combinada con un consumo alto de azúcar. No se observan hábitos ni maloclusiones, los planos sagital, vertical y horizontal son normales, aunque en la exploración clínica se detecta anquiloglosia incompleta del frenillo lingual inferior con afectación en su pronunciación de palabras. El paciente fue remitido al servicio de la clínica de especialidad de odontopediatría por la terapeuta del lenguaje que, después de evaluar al paciente periódicamente, sugirió la necesidad de llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. El diagnóstico se estableció después de la valoración dental del paciente en la unidad dental y a través de la observación de los movimientos de la lengua y la pronunciación de letras y palabras como la R, la L, perro, entre otros. Se clasificó de acuerdo a Kotlow como una anquiloglosia incompleta, confirmándose la necesidad de la intervención quirúrgica. El protocolo de rehabilitación dental se llevó a cabo en 7 citas y consistió en la remoción de lesiones cariosas, extracciones dentales, realización de pulpotomías y pulpectomías y restauración con resinas y coronas níquel-cromo. El tratamiento de la anquiloglosia se realizó al concluir los procedimientos de rehabilitación. Se empleó la técnica quirúrgica romboidal para corte y alargamiento del frenillo lingual,
Primero se realizó una anestesia troncular lingual bilateral y puntos locales a cada lado del frenillo y de la punta. Luego se pasó un punto de sutura de seda del 4-0 en la punta lingual para tracción e inmovilización que evite el riesgo de movimientos involuntarios del paciente y permita una buena visualización del frenillo. Después de ello se realizó una incisión transversal a través de la mucosa 1 centímetro por arriba de las carúnculas de salida de los conductos de Wharton, de las glándulas submaxilares, apoyando la hoja del bisturí del número 15 o tijeras finas en dirección horizontal y perpendicular al frenillo, traccionando la lengua y así logrando de esta forma el corte y elongación del frenillo. Una vez que se libró la mucosa, la disección roma se limitó a la línea media. El músculo geniogloso se seccionó transversalmente con las tijeras hasta obtener el grado de movilidad lingual deseado. Se realizó hemostasia por compresión y se sutura la mucosa con sutura Vicryl 4-0 con puntos simples. Se dan indicaciones posoperatorias inmediatas en sus primeras 12 horas, solicitando posteriormente iniciar movimientos o terapia lingual hasta su cita a control y retiro de puntos. Con respecto a las conclusiones a las que se llegó este artículo, fue que el odontopediatra debe estar familiarizado con la anquiloglosia y sus complicaciones. En el examen del paciente es conveniente incluir la evaluación del lenguaje para detectar la presencia de dislalias y orientar a los padres sobre la necesidad de acudir con un logopeda. La anquiloglosia parcial es un trastorno común. Con frecuencia los trastornos del lenguaje derivados de un frenillo corto se tratan conservadoramente. Cuando las dislalias no muestran mejoría después del tratamiento establecido por el logopeda, se requiere de una intervención quirúrgica. El procedimiento quirúrgico idealmente debe ser realizado por un cirujano bucal o maxilofacial, quien decidirá la técnica más adecuada considerando el tipo de frenillo de que se trate. El tratamiento quirúrgico debe estar precedido por el tratamiento del lenguaje para asegurar el éxito del tratamiento. Bueno, y eso sería todo con respecto a este artículo. Gracias por su atención.